Se dice que la humanidad apenas ha explorado el 5% del océano profundo. Incluso algunos afirman que puede que sepamos más del espacio que de las profundidades oceánicas. En aquel ignoto lugar, donde ni siquiera llega la luz del sol, habitan extrañas criaturas, y lo cierto es que en aquella oscuridad se ocultan horrores que quizás sea mejor ignorar. Esta es la historia de Underwater. Empezamos con un descenso a las profundidades del mar hasta llegar a la base minera Kepler. Entonces conocemos a nuestra protagonista, Nora Price, la ingeniera mecánica de la estación. Sí, es Kristen Stewart, la de Crepúsculo, solo que aquí tiene un corte de cabello de lesbiana. En fin, mientras está saliendo de los baños, le cae una gota de agua desde el techo. Y en ese momento, un fallo en la presión interna de la estación empieza a provocar implosiones que filtran el agua del mar al interior de la instalación. Nora escapa al mismo tiempo que advierte a sus compañeros de la emergencia. Tras atravesar distintas zonas, se topa con un compañero y ambos logran llegar a un panel de control, el cual ella trastea para forzar el sellado de esa zona y evitar que continúe la despresurización. Dos compañeros corren hacia ellos para salvarse. Lamentablemente, son alcanzados por las implosiones y no le queda más opción que sellar la entrada para evitar que la instalación siga comprometiéndose, además de obviamente salvar sus vidas. No obstante, los paneles eléctricos explotan y ambos quedan inconscientes. En cuanto despiertan, intentan pedir ayuda por radio. Lamentablemente, no hay comunicación con el exterior. Solo logran oír un perturbador ruido que proviene del fondo marino. No lo había presentado hasta ahora, pero el colega negro se llama Rodrigo. Es uno de los técnicos del equipo de soporte de la estación. Entonces Nora comprueba en el sistema que el 70% de la estación está dañada y que, en efecto, no hay manera de comunicarse con el exterior. Sin embargo, ve que hay cápsulas en cierto sector de la instalación, por lo que se dirigen allí. De camino a su destino, salvan a un compañero que está semienterrado por los escombros. Él es Paul, otro miembro del personal de la Kepler y amigo de nuestra protagonista. Hay una curiosidad sobre este personaje que tiene que ver con la producción de la película. Ya lo mencionaré después. Los tres compañeros llegan al sector donde deberían estar las cápsulas de escape. Allí encuentran a Lucien, el capitán de la estación, el cual les informa que ya usó las cápsulas para evacuar a otros trabajadores, por lo tanto, tendrán que buscar otra solución para ellos. Nos enteramos por nuestro protagonista que Lucien tiene una hija, un detalle tal vez irrelevante, pero que después resultará siendo parte de uno de los misterios que rodean a este personaje. Hay una elipsis. Ahora nos encontramos en la sala de control donde conocemos a dos personajes más, Emily y Liam Smith, quienes serán los dos últimos miembros sobrevivientes en unirse al grupo. El capitán propone un plan, dirigirse a la Roebuck, la perforadora gigante, pues allí debería haber más cápsulas de evacuación. El plan es sencillo, utilizar los trajes de inmersión profunda para caminar 1,5 kilómetros por el lecho marino hasta llegar a su destino. Rodrigo señala en el mapa la estación Shepard, la cual parece estar más cerca, pero Lucien afirma que esa estación se perdió y que allí ya no hay nada. Recuerden este detalle, cobrará relevancia después. Smith les hace escuchar la última transmisión de la Roebuck. Parece que no es un lugar seguro. Lamentablemente, no hay un mejor plan. Entonces el grupo procede a equiparse los trajes de inmersión profunda. ¿Esa pintura en la pared es acaso la película dándonos una pista? El capitán les ordena que revisen bien sus cascos. Debería bastar con que solo hayan 6 en buen estado. Sin embargo, solo hay 5. El único en darse cuenta de esto es Rodrigo, y como todo un chat, él se queda con el casco dañado y le da el bueno a Nora. Vemos a Paul guardar un conejo de peluche llamado Pequeño Paul, el cual lo veremos cuidar a lo largo de la película, un detalle de la personalidad excéntrica del personaje. La curiosidad al respecto es que en un principio se utilizó un conejo real para grabar estas escenas, aunque después la producción decidió volver a grabar esos planos con un conejo de peluche. Según algunos medios,
fue por cuestiones de seguridad para el animal. Otros dicen que fue para mantener el tono de la película más serio, pero honestamente creo que el peluche logra lo contrario. También leí que fue una broma del director hacia T.J. Miller, quien interpreta a Paul. Supuestamente le dijo que el peluche sería reemplazado por uno de CGI y que por lo tanto lo cuidara como si fuera real, logrando así una interpretación más excéntrica. Las fuentes no se veían muy confiables, por lo que son especulaciones y no una confirmación oficial. Si me preguntan a mí, el primer motivo es el que me parece más plausible. De vuelta a la película, el grupo se sumerge con un elevador. Una vez llegan al fondo, la compuerta para salir al exterior se atasca y solo se abre unos centímetros, filtrando un poco de la presión del fondo oceánico. Sin embargo, eso es suficiente para agrietar el casco de Rodrigo que, si recordamos, eligió quedarse con el casco en mal estado. Nora se percata de ello y grita para que no abran la compuerta. No obstante, Liam ya volvió a presionar el botón y no hay marcha atrás. Esta vez la compuerta se abre y entonces... De esta manera, la película cumple su cuota de clichés. El negro ha muerto primero. oh my God, Nora camina entre los restos de su compañero. No les queda más opción que continuar. Siguen con el descenso hasta llegar al elevador de carga, el cual usan para descender hasta el lecho marino. Durante el descenso, se percatan de una señal. Pensando que podría ser un sobreviviente, Smith y Paul deciden salir a investigar. Mientras estos dos se preparan para salir, Emily pregunta si alguno está casado o tiene hijos. El capitán Lucien dice que tiene una hija de 14 años, a lo que Nora lo corrige y dice que debería tener casi la misma edad que ella. Como dije antes, no es un dato muy relevante, pero aporta al misterio de Lucien, ya lo entenderán después. Paul y Smith salen al exterior. Cuando ambos llegan al punto donde se da la señal, encuentran un cadáver enredado en cables. El cuerpo está en condiciones extrañas, como si fuera de gelatina. Y en ese momento... Por suerte, Liam Smith estaba armado. Emily examina a la criatura y explica que podría ser una nueva especie. Oh my God, what the hell? Al mismo tiempo, siguen descendiendo. Ya solo quedan 200 metros para llegar al lecho marino. No obstante, hay un corte de luz y empiezan a escuchar golpes y chillidos fuera del elevador de carga. Apuntan con sus linternas a la ventana del módulo y... ven unos tentáculos al mismo tiempo que la Kepler explota, por lo que finalmente son capaces de ver lo que los acechaba afuera, una criatura humanoide. De todos modos, no hay tiempo para pensar mucho en eso. La onda expansiva los manda hacia abajo sin control alguno. El grupo se pone sus cascos y abren la escotilla, inundando el elevador para evitar ser aplastados cuando impacte contra el lecho marino. En efecto, funciona porque están vivos, pero no hay lugar para tomarse un respiro. Deben seguir moviéndose o serán aplastados por los escombros de la estación. Nora por poco es aplastada, sin embargo, es salvada por Smith, el cual es golpeado por un escombro. Aunque ninguno de los dos muere, el traje de su compañero quedó comprometido. A pesar de todo el caos, sus compañeros lo levantan y continúan avanzando. La estación intermedia está a solo unos metros. Al mismo tiempo, estos monstruos humanoides los están observando. A todo esto, ¿qué son estas criaturas? Se llaman Klingers. Según el director de la película, William Eubank, están basados en calamares y percebes. De hecho, en un principio estas criaturas eran más parecidas a pulpos, pero decidieron cambiar el diseño y hacerlas más humanoides para que sean más terroríficas. Creo que fue una decisión acertada, ya que darles una forma antropomórfica lo hace más personal, y al conservar sus características de molusco, les dieron una apariencia alienígena. Esto en conjunto los convierte en algo más inquietante y perturbador. Volviendo al resumen, el grupo logra ingresar a la estación intermedia. Como ya había mencionado antes, el traje de Liam Smith quedó comprometido. Nora lo examina y explica que su filtro de oxígeno se dañó. El equipo avanza y se encuentra con un sector de pasillos inundados. La única forma de cruzar es buceando. Uno por uno pasan hasta el otro lado. El último en cruzar es Paul. Percibe que hay algo detrás de él, por lo que procede a cruzar de inmediato. Sus compañeros lo ayudan tirando de su línea, con lo que logra llegar al otro lado. Una vez allí, el peligro no ha acabado. Algo empieza a tirar del cable. Entonces, Paul entrega su conejo de peluche a Nora mientras es arrastrado. Sus compañeros intentan sujetarlo. Lamentablemente, Paul termina siendo arrancado de su traje. Sí,
como oyeron, arrancado de su traje. el segundo miembro del grupo ha caído. Tras descansar en la estación intermedia, los sobrevivientes vuelven al exterior. Deben continuar su camino hasta la Roebuck. Smith debe respirar lentamente y no puede hacer demasiado esfuerzo. Recuerden que su filtro de oxígeno está dañado. Y en ese instante, por lo que apagan las luces de sus trajes para no llamar la atención, el capitán enciende su visión nocturna y entonces Smith es arrastrado por el Klinger bajo unas rocas, por lo que sus compañeros corren para rescatarlo. El capitán ancla su línea a Nora, entra al agujero y saca a Smith de allí. También decide volver a entrar para recuperar el arma. No obstante, no fue una buena decisión. El Klinger lo arrastra y junto con él a Nora. Ambos terminan en una especie de antena. Lucien está enredado por la cuerda. En cuanto Nora procede a desenredar el cable, la criatura vuelve a atacar y empieza a engullir con todo y traje a nuestra protagonista. ¿Cómo exactamente piensa cagar eso después? No sé. Vaya, tendrás que comer mucha fibra para evacuarlos. El capitán Lucien logra liberar su brazo, toma su cuchillo y apuñala al Klinger múltiples veces. La criatura escupe a Nora y arrastra al capitán, por lo tanto, también a ella. Ascienden velozmente por lo que los trajes empiezan a comprometerse por el rápido cambio de presión. Sin ver más opciones, Lucien desancla la línea de Nora, de lo contrario, ambos morirán. Mientras ella cae, el capitán implosiona y al igual que con Rodrigo, la celda de energía del traje explota, volando en pedazos al monstruo. Nora despierta en el lecho marino con su traje en estado crítico. Por suerte para ella, cayó cerca a la estación Shepard. Esperen, ¿no había dicho Lucien que esa estación ya no existía? En fin, Nora ingresa a la estación y tras descansar un rato decide investigar el lugar, donde encuentra bastantes cosas interesantes, pero que debido a la situación decide ignorar porque no son prioridad. Bueno, yo de todas formas te las voy a señalar. Hay fotos del capitán Lucien y en su viejo casillero hay un uniforme y una identificación suya. Por lo tanto, definitivamente, él antes trabajó en esta estación. Además, también hay una foto en memoria de su fallecida hija de 14 años, lo que hace que tenga sentido que él haya respondido que su hija tenía esa edad, aunque no responde al por qué hablaba de ella como si aún siguiera viva. Y más importante es el detalle que se esconde al fondo de su casillero. Hay un mapa que señala distintas direcciones. Si observamos bien, nos daremos cuenta de que en uno de los puntos señalados hay un boceto de Cthulhu, probablemente una de las criaturas más icónicas de Lovecraft. También cabe destacar que ese dibujo referencia al boceto original dibujado por el mismísimo Howard Philip Lovecraft. Supongo que se preguntarán, ¿esta es una película de horror cósmico? La verdad, no. Aunque haya muchas referencias, no cuenta con características clave como lo sobrenatural, la caída a la locura, lo cósmico y horrores incomprensibles. Aquí todo indica ser algo más científico. No obstante, no olviden ese boceto, importará más adelante. De vuelta a la película, Nora decide que no se dará por vencida, por lo que toma uno de los viejos trajes de buceo de la Shepard, un disparador de bengalas con 2 municiones y sale para continuar su camino hasta la perforadora. Mientras camina, escucha a Emily por su comunicador, por lo que tras acercarse descubre que tanto ella como Smith siguen vivos. La chica decidió no rendirse y continúa arrastrando a su compañero. Avanzan un poco más y finalmente llegan a la Roebuck, aunque algo los frena. En la entrada hay bastantes Klingers que parecen estar durmiendo. Lamentablemente, es el único camino que hay, por lo que tendrán que atravesar el lugar sin llamar la atención de las criaturas. Apagan sus luces para cruzar y todo iba bien hasta que el traje de Emily da la alarma de oxígeno crítico, lo que alerta a los monstruos y uno sujeta a Nora. Por lo tanto, esta le ordena a Emily ingresar a la estación junto a Smith. Una vez más, uno de estos bichos empieza a devorarla. Por suerte, ella utiliza el disparador de bengalas, con el cual logra abatir a la criatura. Cuando está a punto de disparar la siguiente bengala, el nido en el que dormían los Klingers se levanta bruscamente y logra ver una enorme silueta, por lo que dispara la bengala para tener una mejor visión de aquella cosa. Lo que ve es una colosal y horrorosa criatura, y como cualquier miserable que se topara con algo así, sale corriendo. Lamentablemente, una explosión causada por aquel gran bicho al que la producción de la película llamó Behemoth la manda a volar. Sí, ese es el nombre del bicho, Behemoth. Para su buena suerte, es rescatada por Emily, la cual había regresado después de poner a salvo a Smith.
Entonces proceden a dirigirse a las cápsulas de evacuación y mientras lo hacen, ven al Behemoth por la ventana. En su lugar, Yo me habría cagado del miedo. deben apresurarse. La Roebuck está siendo dañada y pronto se destruirá por la presión al igual que la Kepler. Ya en la sala de evacuación, Nora prepara las cápsulas de las cuales hay exactamente 3 y lamentablemente solo 2 están operativas. Sin decir nada al respecto, ayuda a Emily a subir a Smith a la primera cápsula y le entrega el conejo de peluche de Paul, el cual, si eres lo suficientemente observador, verás que se convierte en un conejo real en el siguiente plano. Su cápsula es expulsada y ahora es turno de Emily, quien se da cuenta de que la tercera cápsula está dañada. Sin embargo, Nora la hace entrar en razón con una buena trompada y también evacúa su cápsula. Ahora que solo queda ella, decide esperar el final tranquilamente. Aunque las criaturas no piensan esperar. El Behemoth envía a sus Klingers a perseguir las cápsulas de evacuación. Hay cosas en la vida que te harán sentir insignificante, pero son solo sentimientos, y a veces tienes que dejar de solo sentir y empezar a actuar. Con esto en mente, Nora decide acelerar la destrucción de la estación, iniciando la fusión del núcleo del reactor. La colosal bestia presiente el peligro e intenta huir, pero ya es demasiado tarde. Nora, el Behemoth, la Roebuck, todo es cubierto por una gran explosión. Finalmente, nos enteramos que Smith y Emily sobrevivieron. Sin embargo, Tian Industries, la corporación minera para la que trabajan, encubre los hechos y afirma que continuarán con sus operaciones. Y así termina esta película. Aunque respecto al final, existe uno alternativo donde Nora logra escapar antes de volar en pedazos la estación. Pienso que es algo bueno que hayan desistido con ese final. En fin, con la historia ya contada, creo que es pertinente mencionar que este largometraje fue infravalorado en su estreno, algo con lo que no estamos de acuerdo. Puede que no sea una obra maestra, pero sigue siendo una buena película de suspenso que explora el terror en las desconocidas profundidades del mar. Y hablando de lo desconocido, podemos hablar del misterio que envuelve la trama de la película, la existencia de los Klingers, el Behemoth y su posible relación con Tian Industries. Empecemos con el tema de la estación Shepard. ¿Por qué el capitán quería esconder la existencia de esta estación? Tal vez aquel extraño mapa en el casillero de Lucien nos dé una pista. Aclaro que son solo especulaciones, pero una teoría indica que todo esto es una gran conspiración. Que en ese mapa esté marcada la ubicación del Behemoth nos da a entender que el capitán siempre fue consciente de la existencia de estas criaturas y por lo tanto también la corporación. ¿Estaban taladrando con la intención de encontrar al Behemoth? Puede ser. ¿Para qué? No sé. Es una gran incógnita que queda a tu imaginación. A propósito, este misterio nos lleva a la misma criatura. ¿El Behemoth es Cthulhu, la mítica y famosa criatura de los cuentos de H.P. Lovecraft? Por la apariencia del monstruo, algunos piensan que sí. Por otro lado, los expertos en este autor afirman que no podría serlo, porque Cthulhu tiene poderes psíquicos que enloquecen a quienes lo ven, habilidades que no vemos reflejadas en el Behemoth, además de que no se encuentran en el mismo lugar geográfico. Sin embargo, el director William Eubank vendió la película como un thriller submarino con Cthulhu como enemigo principal, pero teniendo en cuenta el trasfondo de la creación del Behemoth, parece que no iba a hacerlo en un principio. Lo cierto es que antes de que el colosal monstruo de la película tuviera un diseño que nos recordara a Cthulhu, iba a ser algo más parecido a una especie de ballena que a su vez también sería un nido para las otras criaturas. No obstante, en vista de lograr un mejor marketing, decidieron cambiar su diseño inicial, aunque manteniendo el concepto de ecosistema viviente. Entonces, ¿el Behemoth es Cthulhu? Sí, al menos según su director. En todo caso, podríamos tomarlo como una reimaginación de la criatura. Eso sí, como ya expliqué durante el resumen, a pesar de tener referencias Lovecraftianas, no es una película de horror cósmico. Ese no es su enfoque. Para concluir, más allá de todo lo dicho, Underwater opta por hacernos recordar que debemos tener los pies sobre la tierra. Después de todo, la naturaleza no conoce de misericordia, y cuando el hombre en su arrogancia piensa que tiene todo bajo control, tiende a olvidar que, en las profundidades de lo desconocido, siempre habrá algo acechándonos desde la oscuridad. En fin,
Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharnos hasta el final. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides comentar, darle like y suscribirte, que es gratis. Además de que nos sería de mucha ayuda para que YouTube siga recomendando nuestros videos. Esto fue Random Mode. Y esto fue Cine.